Última hora, Caracol Radio. 7:03 p.m. Bienvenidos a Última Hora Caracol. Aquí están las noticias. La Junta del Banco de la República podrá sesionar sin el ministro de Hacienda por una decisión provisional del Consejo de Estado. Esto luego de la controversia por la salida abrupta del ministro Germán Ávila el día en que se definían las tasas de interés. Juan Esteban Quintero. El Consejo de Estado dejó sin efectos de manera cautelar una frase del decreto 2520 de 1993 que establecía que entre los 5 miembros requeridos para conformar quórum en el Banco de la República debía estar obligatoriamente el ministro de Hacienda. Según el tribunal, esa exigencia podría afectar la autonomía funcional y técnica del Banco de la República, pues permitiría que la ausencia del ministro paralizara las funciones constitucionales de la entidad. Esta decisión cobra relevancia luego de que Germán Ávila abandonara una reunión de la Junta Directiva del emisor tras desacuerdos por el aumento de tasas de interés y cuestionara públicamente las decisiones del banco. Juan Esteban, y avanza también el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué detalles tenemos? La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que tras resolver múltiples recursos sobre las medidas de aseguramiento a los congresistas vinculados al caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, avanza el proceso de etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia. Los congresistas involucrados son Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz por el presunto delito de cohecho impropio. Cabe agregar que la congresista Manrique seguirá recluida en una guarnición militar en Malambo luego de que la Sala de Instrucción negara un recurso presentado por la defensa que buscaba la detención domiciliaria. Gracias, Juan Esteban. Un nuevo giro además en el caso Cosalud. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó devolver nuevamente el control de la EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, reactivando la intervención sobre una de las entidades más grandes del país. Alison Torres. Sí, María Fernanda, desde el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó restituir de manera inmediata la administración de Copsalud EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, luego de revocar la suspensión que había frenado temporalmente la intervención sobre la entidad. La Supersalud confirmó que en las próximas horas designará un nuevo agente interventor para asumir el control de la EPS y garantizar la atención de más de 3.000 millones de afiliados. Escuchemos lo que indicó el superintendente Daniel Quintero. Esta decisión se da luego de que la defensa de la Supersalud lograra demostrar ante el tribunal que la devolución que se había hecho a la EPS a sus antiguos administradores resultaba improcedente. En cumplimiento de esta orden judicial, en las próximas horas designaremos un nuevo gerente, un nuevo agente interventor, encargado de garantizar los fines de la intervención forzosa previstos en la ley. Este proceso se realizará con el acompañamiento ordenado por el Tribunal de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que la decisión se da en medio de las investigaciones y hallazgos sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras dentro de Copsalud. En otras noticias, les contamos que los abogados de Yulitza Tolosa rechazaron el llamado a realizar actos de justicia por mano propia. Sebastián Herrera. María Fernanda, familiares y abogados de Yulitza Tolosa publicaron un comunicado a través del cual rechazaron los llamados a actos de justicia por mano propia difundidos a través de redes sociales. Aseguraron que desde el primer momento han acudido a mecanismos amparados por la Constitución. En ese sentido, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar respecto a las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales en el marco de este caso. Finalmente aseguran que la búsqueda de justicia únicamente puede desarrollarse dentro del marco institucional y con pleno respeto por el Estado de Derecho. Y la registraduría le pidió al presidente Gustavo Petro no desinformar ante la denuncia sobre presuntos problemas en la entrega de material electoral, esto específicamente en Chinú, en Córdoba. Laura Daniela Duarte. Respuesta de la registraduría a una denuncia difundida por el presidente Gustavo Petro que hizo un periodista local del municipio de Chinú en Córdoba sobre las presuntas irregularidades en la entrega del material electoral. Al respecto, desde la registraduría aseguraron, y abro comillas, señor presidente, lo invitamos a no incurrir en desinformación. Durante el operativo se presentó una congestión vehicular de unos 3 minutos. En ese momento el periodista al que hace referencia solicitó a los uniformados habilitar el paso. Sin embargo, las autoridades le indicaron que debía esperar a que se completara el traslado
Estado seguro del material electoral. Ante el desacato y uso de improperios contra los uniformados, se procedió a imponerle un comparendo. Aseguraron que el material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo de la policía y cumpliendo con todos los protocolos. Y la Armada Nacional podrá judicializar a narcos en alta mar. Así las cosas, la incautación aumentaría hasta en un 40% tras una ley aprobada por el Congreso de la República. Nos explica esta información José David Rodríguez. En diálogo con Caracol Radio, el vicealmirante Orlando Enrique Grisales, segundo comandante de la Armada, explicó en qué consiste esta nueva ley. Desde el escenario marítimo vamos a empezar el proceso de judicialización a través de la Fiscalía General de la Nación y poniendo en conocimiento del juez de garantía en el momento que se da el evento, no importa la distancia de tierra en el que se dé. Y hasta que el buque no llegaba, pues no había cómo poner a disposición de la autoridad competente porque no podíamos determinar. La incautación de toneladas de cocaína en 2026 ya supera las 200 toneladas. José David, gracias. Y desde los sindicatos pensionales lanzaron una fuerte advertencia sobre las presuntas irregularidades en Colpensiones. Están pidiéndole al gobierno nacional mayor transparencia en la entidad. Juliana Jiménez. A través de una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Colpensiones, Sintraxecfin aseguró que existen preocupaciones por la forma en la que se están realizando algunos procesos de vinculación laboral dentro de la entidad, en especial por la de 800 trabajadores. Además, se denunció demoras en trámites, inconsistencias en historias laborales y falta de claridad sobre el manejo de recursos públicos. La polémica tomó fuerza luego de que la candidata presidencial Paloma Valencia, quien cuestionó en redes sociales si estos cargos estarían siendo utilizados con fines políticos, mientras Colpensiones se prepara para asumir un papel clave en la implementación de la reforma pensional en Colombia. Y en otras noticias les contamos que los paros y los bloqueos en Buenaventura están provocando una alarmante reducción del 56% específicamente en las operaciones de la zona franca del Quindío. Están haciendo un llamado urgente para buscar soluciones y permitir el transporte de carga. Adrián Trejos. El vicepresidente ejecutivo de la zona franca del Quindío, Andrés Vázquez, manifestó su preocupación y por eso el llamado al gobierno nacional para recuperar la carga exportadora por el puerto de Buenaventura. Hemos tenido una afectación del 56% en las operaciones, todas 100% viniendo desde Buenaventura. Para nosotros es preocupante, no solamente porque genera sobrecostos a nuestros usuarios, sino que también hay incumplimiento en contratos. Dijo que las empresas de manufacturas, servicio y comercio son las más afectadas por la reducción de la operación en la zona franca a raíz de los paros y bloqueos en Buenaventura. Y un juez condenó a más de 3 años de prisión por desvíos de fondos a 2 exsecretarios de Hacienda de Alvarado. Esto es en el departamento del Tolima. Alejandro Hernández. Se trata de Paulo Emilio López Trujillo y Dadiana Andrea Peña Hernández, exsecretarios de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Alvarado, a quienes un juez de conocimiento condenó a prisión por desviar más de 30 millones de pesos a través de cheques fraudulentos. Ambos expidieron 9 cheques para el pago de contratos de prestación de servicios y de obra en el 2014, los cuales fueron cobrados por terceras personas diferentes a los contratistas a los que en realidad les correspondían los pagos. Gracias a las pruebas aportadas por la Fiscalía, un juez condenó a 40 meses de prisión a López Trujillo y a 38 meses a Peña Hernández, ambos por el delito de prevaricato por omisión. Y en noticias internacionales, la policía de Bolivia detuvo a uno de los narcotraficantes más buscados en América Latina, Eddie Mosquera. Mafe, se trata de Gerson Palermo, quien era uno de los líderes del primer Comando Capital, uno de los principales grupos narcotraficantes de Brasil y quien era buscado desde antes de pandemia, desde el 2020. Solamente en Brasil tenía condenas que sumarían hasta 126 años de cárcel y hoy fue detenido en la región boliviana de Santa Cruz. Ahora mismo está en oficinas de la Interpol, donde se va a gestionar su envío a Brasil. Según las autoridades, Palermo movía cocaína por la región de frontera entre ambos países, Bolivia y Brasil, y solamente queda por definirse entonces su extradición. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.